Buenas noches, colegas. Vamos ahora a desarrollar la clase respecto a los procesos laborales en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esta va a ser una clase eminentemente técnica. La idea es que ustedes repasen todos los procesos que contiene la nueva Ley Procesal del Trabajo. Evidentemente, todas ellas atravesadas o la mayoría de ellas atravesadas por los principios de concentración, oralidad, economía y celeridad procesal, este principio inquisitivo o eh, eh, adversarial atenuado, que permite pues que estos procesos sean céleres, ágiles, de manera pues que en los 12 años ya que tiene de vigencia, ha generado unas excelentes expectativas en los trabajadores. Yo recuerdo que con la normatividad anterior, eh, los trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos pues ya no utilizaban sus demandas, ¿no? Se olvidaban de los procesos porque eran tan dilatados, tan extenuantes para cualquier trabajador litigante que renunciaban a sus derechos, entre comillas, ¿no? Pues, hemos estudiado que los derechos laborales son irrenunciables. Sin embargo, creo yo que es un punto favorable, ¿no? Desde el año 2011 comience esta nueva corriente procesal, no solamente en el Perú, en toda América Latina, de oralizar los procesos laborales de manera pues que dejemos atrás aquella, aquellos ritualismos formales del proceso escritural, en que el papel, la cultura del papel tiene preponderancia, las nulidades que hacían retrasar los procesos. Toda esta problemática, felizmente, se ha logrado superar en parte, por cierto, porque, como les mencioné en una clase anterior, el propio Poder Judicial constituyó una comisión de trabajo para mejorar, para reformar la nueva ley procesal de trabajo, porque ya en su tiempo de vigencia eh, merece también ciertos ajustes. Ahí hemos, si bien es cierto, la jurisprudencia ha logrado en algo paliar los vacíos y deficiencias normativas que tiene esta nueva ley, la ley 2949/7, sin embargo, aún tenemos pues eh, desperfectos en el sistema procesal laboral que merecen pues reajustarse, superar. Entonces, estas son las normas procesales que tenemos en el Perú, que van a tener una incidencia en los procesos laborales. Comenzamos con el Código Procesal Civil del Perú, como ustedes muy bien saben, ¿no? En la primera disposición transitoria final de la nueva ley se señala pues, que el Código Procesal Civil es de aplicación supletoria eh, eh, a la nueva ley procesal de trabajo. ¿Qué significa la supletoriedad? La supletoriedad, colegas, significa que cuando la nueva ley no regula determinada institución procesal o remite su aplicación al Código Procesal Civil, entonces ese vacío normativo procesal es llenado con la aplicación supletoria, por eso viene a suplir, ¿no? Algún vacío, alguna deficiencia normativa de la nueva ley procesal de trabajo, el Código Procesal Civil. Entonces, de ahí también la importancia de dominar el Código Procesal Civil para efectos de resolver las incidencias procesales que pudiéramos tener al momento que patrocinamos pues, una causa. Y también el texto único ordenado del decreto legislativo 728, eh, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR, también tiene ciertas disposiciones procesales que es menester aplicar en determinados casos. Y tenemos como antecedente normativo la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636, que aún se sigue aplicando, ¿no? No es que ya esté derogado totalmente. ¿Cuándo se aplica? Vamos a verlo más adelante.
cuando aquellos procesos que están en ejecución con anterioridad a la vigencia de la nueva ley procesal de trabajo. Yo recuerdo haber hasta ahora resolver casos de procesos muy antiguos que se declararon nulas las sentencias de primera instancia, de segunda instancia en la Corte Suprema, después de varios años, y estos retornan y tienen que tramitarse con la ley 26636, la anterior ley procesal del trabajo, porque esto es lo que ha dispuesto pues la disposición final transitoria de la la nueva ley procesal del trabajo. Luego también tenemos el texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones, decreto supremo 054-97-EF, también se aplica, hay normas procesales que se aplican no para los procesos principales, ¿no?, de la nueva ley, sino sobre todo aquellos que conoce el juez de paz, letrado laboral, respecto a la ejecución de adeudos que los empleadores tienen con relación al sistema privado de pensiones, y estas AFPs recurren al juez de paz laboral para ejecutar liquidaciones de deuda de empleadores pues morosos que no cumplen con pagar los aportes que han retenido a los trabajadores, y este es un medio de cobranza establecida por la ley. Bien, entonces estas son las normas procesales que tienen implicancia al momento de estudiar estas vías procesales. Y también tenemos los antecedentes legislativos, la ley 26636, como lo mencioné, que fue promulgada y publicada el 21 de junio del año 1996, ¿no?, hasta el 2011, colega, fíjense cuánto tiempo estuvo vigente, ¿no?, esta norma. Y también tenemos en aquellos distritos judiciales en los que todavía no hay la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo, también se aplican esa ley, se sigue aplicando la ley 2676. Entonces, aquí está la regla que les mencionaba, ¿no? Los procesos iniciados antes de la vigencia de la nueva ley procesal de trabajo continuarán según las normas procesales por las cuales se iniciaron. Esta es la tercera disposición complementaria de la nueva ley procesal. Y aquí tenemos el cuadrito de cómo está implementándose progresivamente la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Y tenemos, pues, por ejemplo, en el año 2010 entró en vigencia la nueva ley procesal de trabajo en las cortes de Tacna, Cañete, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco. En el 2011, Moquegua, Ica, Junín, el Santa, Cajamarca, ¿no? Esa es la ventaja que tiene la Corte Superior de Justicia de Junín, que ya pues tenemos 11 años aplicando esta nueva ley procesal de trabajo, y ya tenemos una importante expertise en la materia, tanto así que, por ejemplo, el distrito de Huancavelica, el distrito judicial de Huancavelica, nos han visitado para que nosotros los adiestremos, les entreguemos pues nuestra experiencia, hagan pasantías en nuestra corte y conozcan pues la correcta aplicación de esta nueva ley. En el 2012, Lima Sur, Lima Norte, Callao, Lima; 2014, Loreto, Huánuco, ¿no? Tenemos la corte de Sullana, también tenemos en el 2015 Ancash, Tumbes, Ucayali, ¿no? Ucayali también desde el 2015, estamos hablando ya que ya están 7 años aplicando la ley, de manera que los abogados y abogadas aquí presentes que litigan en esa corte van a desarrollar un excelente expertise, no solamente práctico, sino también teórico, a través de este diplomado que organiza INLAD. Y seguimos avanzando. En el 2018, la Selva Central, Piura; luego en el 2019, Puno, Ayacucho; en el 2020, Apurín, Mapasco, Huaura; en el 2021, San Martín, Amazonas, Madre de Dios. Bien, entonces estas son y en el 2022, si no me equivoco, Huancavelica también está aplicando ya esta nueva ley procesal de trabajo.
Así, esta fue la resolución administrativa 124/2011 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba el cronograma de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo para el Distrito Judicial de Junín, el 15 de julio del 2011. Cada 15 de julio nosotros celebramos un aniversario más de la implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en este distrito. Por razones técnicas, dicha implementación se materializó el 19 de julio del 2011 con 2 órganos jurisdiccionales, el Juzgado de Paz, Letrado Laboral y Segundo Juzgado de Trabajo de Huancayo. ¿Y cuáles son las principales innovaciones de la nueva Ley Procesal del Trabajo? La prevalencia de la oralidad. Este principio de oralidad, que lo hemos estudiado en la clase pasada, las audiencias realizadas en el proceso se basarán en un debate oral entre las partes, artículo 12 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, el rol protagónico del juez, un proceso en el que prima la oralidad, exige del juez un rol más activo y dinámico para guiar su desarrollo, artículo 3, tercero del título preliminar de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esto es, pues, el proceso por audiencia. La oralidad va relacionada, concatenada con el proceso por audiencia. Esto hace de que la oralidad pueda fluir, pueda ser el mecanismo o la regla para que las partes debatan en esas audiencias, conjuntamente con el juez que va a dirigir, va a tener ese rol protagónico, va a dinamizar la actividad procesal, tiene inclusive la obligación de impulsar de oficio, ¿no?, el proceso. No es como antaño, en la que el juez, pues, era una parte pasiva de la relación procesal y simplemente se limitaba a hacer avanzar el proceso según las partes lo impulsen. No, no, no. Ahora, con la nueva ley, ese rol del juez, ¿no?, en un proceso en el que prima la oralidad, exige del juez un rol más activo y dinámico para guiar su desarrollo. Entonces, ese es el compromiso de los jueces laborales y las juezas laborales. Esperamos, pues, que los abogados y abogadas también colaboren con ese dinamismo, evitando, pues, entorpecer el proceso, porque sucede, colegas, y eso se ve muy mal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos aplicado sanciones a malos abogados, malas abogadas? Espero que no sea su caso, en la que comienzan a dilatar el proceso, a plantear nulidades, apelaciones sin sentido, sin argumentación, escritos reiterativos, entre otros malas prácticas que deben definitivamente desterrarse del proceso laboral. Estamos, colegas, por eso que siempre les recuerdo, lo que se discute en un proceso laboral no es la propiedad que está ahí, pues, bienes raíces, están ahí, imposible de desaparecer, ¿no? Ese inmueble, ¿no? Pueden discutir sobre el mejor derecho de propiedad, sobre la prescripción adquisitiva de la propiedad, etcétera, la posesión, etcétera. El inmueble está ahí. Y es un bien que no es tan urgente como sí lo son los alimentos, colega. Aquí en estos procesos vemos, pues, pretensiones con carácter alimentario, y esto significa, pues, que cualquier demora, cualquier retraso en el proceso implica afectación a un derecho fundamental como es, pues, el trabajo, y por ende el obtener el pan de cada día del empleado, de la empleada, del obrero, de la obrera. Entonces, en ese sentido, creo yo que debemos tener mucha conciencia de la naturaleza ágil, dinámica, rápida, célere del proceso laboral. Y precisamente se ha estructurado mediante audiencias. Ya vamos a estudiar la audiencia única, la audiencia de conciliación, la audiencia de juzgamiento y las obligaciones procesales que tiene el juez para emitir una decisión fundada en derecho, por lo menos el fallo, en audiencia, al final de la audiencia.
Ahora, esto se ha repotenciado, colegas, con dos instrumentos más. Uno de ellos es el módulo corporativo laboral. No sé si ya, me imagino que también tienen el módulo corporativo laboral en Pucallpa o en otras eh, eh, capitales de departamento, por lo menos, en la que se estructura, el módulo corporativo laboral se estructura no como antiguamente teníamos al juez y su secretario de juzgado. El juez ubicado en una oficina al fondo y adelante los secretarios de juzgado quienes atendían a las partes. Y estos secretarios de juzgados eran los intermediarios entre la población que clamaba justicia con el juez. Y muchas veces, pues, estos intermediarios, estos secretarios de juzgado, caían en corruptelas, ¿no? Aprovechaban que ellos eran el rostro visible frente al justiciable para tratar de sacar partido. Ahora no, ahora lo que se trata es que el juez sea el que dé la cara al justiciable, sea el que tenga una relación directa con los demandantes, demandados, con los litigantes y con el abogado. El abogado y la abogada cumplen un rol fundamental en el proceso, atendiendo a que la defensa es cautiva en el Perú hasta cierto monto de la cuantía del proceso. Entonces, este módulo corporativo laboral permite, pues, dividir a todo el personal en tres grandes eh, grupos ocupacionales, ¿no? En tres grandes secciones. La primera sección es la sección de admisión y calificación de las demandas. Luego, la sección o el área de trámite, ¿no? Y finalmente, el área de ejecución de las sentencias y autos y resoluciones judiciales. Entonces, todo el personal está dividido en estos tres grandes áreas. Y los jueces ya no tienen esa función de tener que administrar a todo ese personal porque hay un administrador de módulo que se va a encargar de todo el tema logístico, de la administración del personal, etcétera, ¿no? El juez ya se olvida de esas labores administrativas que tenía Ogaño tiempo y los jueces se concentran en emitir sus sentencias, en atender el despacho diario que le llevan los especialistas legales para proveer los diversos escritos que se presentan. Hay un especialista de audiencias que va a ser el que va a llevar y programar las audiencias. También tenemos la participación de peritos, ¿no? Los peritos contables son muy importantes en el módulo corporativo laboral porque son los que van a facilitar al juez la labor de realizar las liquidaciones de los beneficios sociales que no pocas veces son complejas, ¿no? Inclusive hasta la liquidación de intereses legales, también ellos realizan esas liquidaciones que se pone a conocimiento de las partes para que presenten sus observaciones y se establezca pues el monto líquido que debe de pagar el empleador a favor del trabajador, ¿no? Entonces también tenemos un experto, un ingeniero informático que van a colaborar a que el sistema informático del módulo funcione correctamente, atendiendo también, colegas, al expediente virtual. Eso es otro de los instrumentos muy importantes que ha puesto en actividad el Poder Judicial, porque ayuda y facilita pues a la celeridad de los procesos. Ya con un solo clic se eleva el expediente a la sala laboral y no hay necesidad pues de como antes, ¿no? Tener que pasar con todo un trámite de courier, de envío de expedientes que se perdían en el camino, etc. Más aún si es que los juzgados de trabajo con relación a la sala laboral que va a resolver en segunda instancia son distantes, ¿no? Hay lugares en la geografía peruana, colegas, que se demoran más de 10 horas para poder enviar una documentación de un juzgado de trabajo a la sala laboral que normalmente están pues en las capitales de departamento.
Entonces, estas son pues las novedades de la nueva ley procesal de trabajo y que es importante apreciar. También tenemos otro punto a favor, ¿no? Que es el otro punto a favor, que es la ampliación de los supuestos de legitimidad y comparecencia. Se establece la legitimación especial para la defensa de intereses colectivos, así como defensa a cargo de los sindicatos de los derechos individuales de sus afiliados, sin necesidad de poder especial. Artículo 8 y 9 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Las demandas colectivas, colegas, es importante recordarlo, ya lo vamos a ver en la clase de lunes, ¿no? Pero vamos adelantando que la importancia la importancia de las demandas colectivas es que con una sola demanda se atiende a todo un grupo de trabajadores, ¿no? Se le otorga tutela jurisdiccional efectiva a todo un grupo de trabajadores, porque hacerlos individualmente se les va a significar pues mayores costos procesales, también tiempo, se afecta al principio de economía procesal. Entonces es mejor pues presentar demandas colectivas. Y también, inclusive los sindicatos ahora tienen esa facultad de poder representar a sus afiliados cuando se trate de conflictos individuales. La celeridad del proceso, la concentración de las actuaciones procesales, lo que habíamos estudiado como principio de concentración, también tiene como un objeto que el proceso culmine en un menor tiempo. Estas son pues las novedades que nos trajo la nueva ley procesal de trabajo, que ya no es tan nueva porque, como le dije, ya tienen pues ya 12 años, ¿no?, de vigencia en varios distritos judiciales, en otros 11, 7, etcétera, pero que ya también merece y necesita ajustes, ¿no? Pero que esperamos pues que estos ajustes ya se logren establecer lo más pronto posible. Mientras tanto, eh, la jurisprudencia y la sindéresis del juez, ¿no? El buen criterio para poder superar cualquier dificultad procesal que se presente con creatividad. El uso de los medios electrónicos, se implementa la notificación electrónica y la grabación de las audiencias. Esto ayuda mucho para poder volverlos a ver, ¿no? Las audiencias virtuales ayudan nuevamente a repasar lo que alegaron las partes en sus informes orales o en sus alegatos de apertura, en sus alegatos de cierre, en las audiencias de juzgamiento. Y esto es importante para que podamos tomar nota de las argumentaciones o de las valoraciones probatorias que se efectuaron en audiencia, o de repente un informe pericial, etc. Esto está consagrado en el artículo 13 y en la primera disposición transitoria y artículo 12 de la nueva ley procesal del trabajo. Nueva dinámica probatoria, actuación de los medios probatorios en las audiencias, artículo 21 y siguientes de la nueva ley procesal del trabajo. Oralización de la prueba documental. Esto es importante, colegas, la dinámica probatoria, porque como el juez va a emitir su decisión al final de la audiencia, en ese momento, en esa concentración, en esa inmediación en la actuación probatoria, el juez ya está valorando las pruebas, ¿no? En ese momento está dándose cuenta quién tiene la razón. Y si tiene alguna duda, algún punto que necesite esclarecer, inmediatamente puede preguntar a las partes. En ese acto, en cualquier momento, pregunta al abogado, pregunta al demandado. De ahí la importancia, colegas, de que estén presentes las partes, ¿no? Esto ayuda a darle celeridad. Si uno tiene la razón y uno cree que tener la razón, mejor ir con su patrocinado, ¿no? Y debidamente pues preparado también para que pueda el abogado conocer el expediente, el caso, y muy bien alegue, argumente los fundamentos por los que considera que la demanda debe ser declarada fundada. Pero si usted también asesora, patrocina a la empresa, a la entidad demandada, a la empleadora, también con igual derecho puede usted prepararse muy bien y en esa audiencia puede tanto en el alegato de apertura como en el alegato de cierre, puede expresar las razones por las que debe declararse infundada o improcedente la demanda.
Y en la actuación probatoria también es importante la participación de los colegas abogados para ayudar al juez a valorar las pruebas. Mayor regulación en materia cautelar. Se prevé expresamente la medida cautelar de reposición provisional y se admiten todas las medidas contempladas en el Código Procesal Civil. Ahí tenemos el artículo 54 y siguientes de la nueva ley procesal de trabajo. Ahí tenemos que remitirnos en materia cautelar, en justicia cautelar, al Código Procesal Civil, que sí desarrolla la totalidad de las medidas cautelares y que es interesante también analizar. Luego tenemos aquí la accesibilidad de la justicia. También es otra de las virtudes de la nueva ley procesal de trabajo que es menester recordar. Accesibilidad a la justicia. Se ha implementado formatos de demanda para supuesto de obligación de dar suma de dinero cuyo monto no supere las 70 URP. Artículo 16 de la nueva ley procesal de trabajo. Lo que permite pues que el propio justiciable sea el que impulse su proceso permitiéndole que se garantice su acceso a la justicia. Modificación de la regulación en materia de casación, concordante con la reforma del Código Procesal Civil, se introduce la contradicción de precedentes del TC como causal, artículo 34 y siguientes de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Es interesante también considerar acá que la Corte Suprema en materia de casación tiene tres funciones. Una función nomofiláctica, que es la defensa del orden jurídico, una función unificadora de la jurisprudencia, para que no hayan decisiones contradictorias entre cortes superiores y en la misma Corte Suprema, ¿no? Y también una función diquelógica, esto es, la aplicación de la justicia al caso. ¿Cuántas veces cuando hemos leído las casaciones que vienen de la Suprema, vemos pues que la Sala Suprema no solamente declara nula la sentencia de vista, sino que en sede de instancia resuelve el caso? Ahí está actuando, cumpliendo la función diquelógica. Dique es justicia. Entonces aplica la justicia al caso concreto. Y también tiene una función pedagógica, porque estas casaciones contienen toda una argumentación que ayuda a esclarecer las instituciones jurídicas, procesales y sustantivas materiales del derecho del trabajo. Presunción de existencia de relación de trabajo. Se presume la existencia de una relación laboral si el trabajador acredita la prestación personal de servicios, salvo prueba en contrario. Esto es la presunción juris tanto. La diferencia entre presunción juris et de jure y la presunción de pleno derecho es cuando se le da la oportunidad a la otra parte de que pueda contradecir. Es de pleno derecho la presunción. Jure et de jure. Pero también tenemos la presunción juris tanto. Esto es que se presume, salvo prueba en contrario. Si usted defiende al empresario, tendría que demostrar que no hubo prestación personal de servicios para que no se aplique la presunción de laboralidad consagrado en el artículo 23 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Entonces, las presunciones previstas en la nueva Ley Procesal de Trabajo tienen esa función, ¿no?, de facilitar la actividad probatoria del trabajador. Es una, como les mencioné, es una expresión de el principio tuitivo o protector del trabajador expresado en el ámbito procesal. Entonces, aquí tenemos los procesos laborales que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Tenemos el proceso bandera, que es el ordinario laboral. Luego tenemos el abreviado laboral, que es un proceso secundario. Y finalmente tenemos estos otros que no porque son de tercer nivel no tengan importancia, ¿no? Hay determinadas pretensiones, colegas, que son vitales para tutelar los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, la impugnación del laudo arbitral económico. ¿Cuántas veces el empleador impugna un laudo arbitral
Y si es que el laudo arbitral se cae, colega, imagínense, ¿no? Que estamos hablando pues de que afecta un conjunto de los derechos que han sido definidos en ese laudo arbitral. Tendría que volverse a repetir toda la negociación colectiva. Tenemos la cautelar. La medida cautelar también, colegas, ayuda pues a adelantar la decisión final, ¿no? Y esto es para aquel trabajador o trabajadora que está, por ejemplo, despedida, sin empleo, es pues una tabla de salvación. Es como que a una persona que se está ahogando usted le arroje eh, una, una cámara pues que le permita mantenerse a flote. Entonces, la medida cautelar logra, por ejemplo, la reposición provisional y también otras medidas de aseguramiento de la decisión final, porque cuántos pequeños o microempresarios que generan una deuda laboral elevada para no pagar desaparecen, ¿no? O cambian de razón social, se van a la quiebra o ingresan a Indecopi, esconden las máquinas o los ponen sus automóviles, sus propiedades a nombre de terceros. Entonces la medida cautelar, pues, colegas, logra pues trabar el embargo, ¿no? El embargo, lo que antiguamente se llamaba el embargo preventivo, ¿no? ¿No? Esto es el secuestro, esto es el embargo de inscripción, el embargo de bien inmueble inscrito, o también de bienes muebles como las maquinarias o los automóviles, etc. Todo eso ayuda pues a asegurar el resultado final, porque ¿qué vale, colegas, tener una sentencia en la que te dicen cobra 400.000 soles, que pues al momento que vas a cobrar no encuentras pues ningún bien que embargar, ¿no? Que ejecutar? Entonces la medida cautelar te permite pues rápidamente capturar, ¿no? Secuestrar los bienes muebles, inscribir los embargos para que no se vaya a utilizar el tercero de buena fe, ¿no? Registral para eludir la obligación laboral. Tenemos el proceso de ejecución y los procesos no contenciosos, que también es importante conocerlos porque no pocas veces tenemos pues que recurrir a ellos para lograr algún fin a favor de nuestros patrocinados o los patrocinados o de las abogadas y abogados aquí presentes. Entonces comenzamos con el proceso ordinario laboral. Aquí nos permite ver cuál es el flujograma de este proceso. Tenemos la demanda, ¿no? Si la demanda iba a tener un proceso de calificación de 5 días hábiles, si la demanda se aprecia que contiene pues un punto oscuro, la pretensión no ha sido correctamente establecida, entonces el juez puede otorgarle una subsanación de 3 días hábiles. Pero también de entrada puede emitir la declaración de improcedencia cuando esta es notoria, ¿no? 427 del Código Procesal Civil, por favor revisen, van a encontrar ahí todas las causales por las cuales se declara improcedente una demanda, ¿no? Falta de legitimidad para obrar, falta de interés para obrar, cuando se pretende un imposible jurídico, un imposible fáctico, entre otros, ¿no? La, 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 la causal de caducidad también, ¿no? Ya caducó el derecho de la acción, como usted pretende, pues, plantear la demanda, ¿no? Luego tenemos el auto admisorio, ¿no? O el auto de ingreso de la demanda al proceso, ¿no? Una vez que ya se pasó el filtro de la procedencia de la demanda, entonces se emite el auto admisorio. El auto admisorio es aquella resolución que va a establecer el día y hora de la citación de audiencia. Por eso que el auto admisorio, en primer lugar, admite la demanda, ¿no? Establece la citación a la audiencia de conciliación, que debe ser dentro de 20 a 30 días en el proceso ordinario laboral,
¿no? Y el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia con su escrito de contestación, ¿no? Pero aquí se pueden presentar las siguientes variables, ¿no? Si el demandante no asiste, el demandado contesta la demanda, y el demandado contesta la demanda, ¿no? Esta es una posibilidad. Si el demandado no asiste, inmediatamente cae en rebeldía, no hay necesidad de declararlo inclusive. Y si ambas partes asisten a la audiencia, entonces se lleva adelante la audiencia de conciliación, ¿no? ¿Qué sucede si las partes inasisten, ¿no? Qué sé yo, pues cuántas veces los abogados y abogadas aquí presentes me darán la razón que usted se pone de acuerdo con su patrocinado, que tiene que encontrarse en el juzgado o ingresar al link de la virtual, de la audiencia virtual, y total que se desaparece el patrocinado, inclusive hasta le puede haber pagado sus honorarios para que se encuentre en la audiencia virtual y usted ejerza la defensa y se desaparece su patrocinado, ¿no? No está, ¿no? O también puede ser que el abogado también pues tenga dificultades, ¿no? Entonces, si ambas partes inasisten, concluye el proceso si no se solicita nueva fecha dentro del plazo de los 30 días hábiles. No hay que pedir inmediatamente 30 días, a pedir una nueva audiencia, ¿no? Bien, si se lleva a cabo la audiencia de conciliación, colegas, estas son las posibilidades, ¿no? La primera de ellas, sin acuerdo o extremos no conciliados. Puede usted, las partes pueden llegar a un punto en la cual no se ponen de acuerdo, entonces no hay conciliación. Pero puede ser que se concilie en parte y otra parte no. El juez precisa las pretensiones en materia del proceso. El demandado presenta el escrito de contestación, le fija fecha para la audiencia y juzgamiento de 30 días hábiles, ¿no? Si es una cuestión de puro derecho o que no necesita de actuación probatoria, entonces de frente, alegatos y sentencia, porque no hay necesidad ya de la audiencia de juzgamiento. ¿Cuándo es un proceso de puro derecho? Cuando solamente se discute, las partes están de acuerdo con los hechos. Nadie discute los hechos que sucedieron. Lo que se discute es qué norma legal se va a aplicar o qué sentido de interpretación de una determinada norma legal debe aplicarse, ¿no? Y como ya ustedes están preparados para enfrentar ese tipo de defensa, ¿no? Gracias a que han estudiado conjuntamente conmigo este principio intuitivo laboral que se expresa pues en estos tres subprincipios. La, la, la duda favorece al trabajador, indubio pro operario, cuando de la interpretación de una norma legal se obtiene varios sentidos y interpretativos de la consecuencia jurídica y todos los intérpretes quedan en duda. Entonces aplican la interpretación más favorable al trabajador. Ahora, también se puede presentar en este otro subprincipio de la norma legal más favorable al trabajador. Puede haber que hayan dos normas legales, A y B, que puedan aplicarse al caso concreto. ¿Cuál de ellos se aplica? La que más favorece al trabajador. Y la condición más beneficiosa, ¿no? Cuando ya hay derechos que se han obtenido, pero que en el transcurso de tiempo estas eh, se eliminan o se restringen por disposición legal o convencional. Entonces, estas son pues las posibilidades que tenemos cuando hay una cuestión de puro derecho y que no necesita actuación probatoria para resolver el caso. De frente, alegatos y sentencia. Luego tenemos con acuerdo total, extremos conciliados o extremos no controvertidos, ¿no? Entonces ahí sí ya se emite una resolución con calidad de cosa juzgada, en razón a que ya el proceso quedó con un acuerdo conciliatorio que es homologado por el juez y terminado. Bien, entonces tenemos la audiencia de juzgamiento. Aquí en la audiencia de juzgamiento vamos a tener una fase de confrontación de posiciones, esto es los alegatos de apertura, la actuación probatoria y los alegatos de cierre, ¿no? Al final de la actuación probatoria, las partes exponen oralmente
sus alegatos finales. Y luego el juez debe emitir la decisión, el fallo, el sentido del fallo en la sentencia. Inclusive ahora ese sentido de fallo tiene que, en el día, registrarse en el aplicativo que aparece en la página web del Poder Judicial, que se denomina el sentido del fallo de las decisiones judiciales, ¿no? Y ahí ya se registran independientemente de la notificación. Después ya se le va a notificar la sentencia en el plazo, pues, de 5 días, ¿no? Ahora, recuerden ustedes que en la nueva ley procesal de trabajo tenemos la notificación por estrado, pero también se está notificando a las casillas electrónicas. Bien, ahora tenemos el proceso abreviado laboral, ¿no? Este proceso se presenta la demanda, ¿no? Acuérdense ustedes cuando se trata de pretensión única. El proceso abreviado es pretensión única. No pueden acumularse pretensiones, que sí se puede hacer en el proceso ordinario laboral. Aquí una sola pretensión. La idea es pues que sea un proceso mucho más rápido, más célere que el ordinario laboral. Se presenta la demanda, igualmente también tenemos la calificación de la demanda, 5 días hábiles. También hay la posibilidad de que se le pida a la parte demandante que subsane en el plazo de 3 días hábiles. Eso es importante, colegas, cumplir con subsanar dentro del plazo que le otorga la ley. El juez, porque si usted lo presenta después ya no puede producirse pues la subsanación. Los plazos procesales, colegas, no se pueden ampliar, buscar justificaciones, ¿no? Cumple el plazo, se pasó la oportunidad. Tendría usted que presentar nuevamente su demanda. Pero si la improcedencia es notoria, también el juez lo declara de entrada improcedente. Y si es que ya pasa el filtro de procedencia de la demanda, se emite el auto admisorio, se admite la demanda, citación a la audiencia única de conciliación en el plazo de 20 a 30 días hábiles, emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de 10 días hábiles, ¿no? Y aquí se presenta la posibilidad, si el demandante no asiste, la audiencia continúa con el demandado. Si ambas partes asisten, se produce esta etapa de conciliación. Sin acuerdo o extremos no conciliados, el juez precisa las pretensiones, materia del proceso, el juez entrega al demandante copia de la contestación, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos. Ahora, si es que el litigio es una cuestión de puro derecho, también, y no necesita de actuación probatoria, se emiten los alegatos y el juez sentencia. Con acuerdo total o extremos conciliados o extremos no controvertidos, resolución con calidad de cosa juzgada. Y cuando se lleva adelante la siguiente etapa de la audiencia, de la confrontación de posiciones, actuación probatoria y alegatos y fallo final. Todo en una sola audiencia, siendo realidad los principios de concentración y economía procesal. Bien, entonces ahora tenemos aquí el trámite de la solicitud cautelar. Esto es importante, colegas, porque cuántas veces usted presenta su demanda y paralelamente su medida cautelar. O puede presentar la demanda y posteriormente la medida cautelar. O también puede presentar la medida cautelar con, primeramente, presenta usted la medida cautelar eh, y luego presenta la demanda en el plazo de 10 días que establece el Código Procesal Civil. Entonces es una medida cautelar anticipada. Entonces, frente a la solicitud cautelar, se emite el auto que concede la medida cautelar. Y por eso que se dice que el proceso cautelar es inaudita parte. Inaudita parte significa que el juez resuelve sin necesidad de escuchar a la otra parte. Entonces, se procede a la ejecución de la medida, pero la parte
puede formular oposición dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la medida, y la formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. Esta resolución es apelable sin efecto suspenso. Se eleva a la sala y la sala resuelve escuchando a las partes en una audiencia, y puede confirmar o revocar la decisión de primera instancia. Y más, ¿no? Ya ustedes recordarán porque los elementos de la medida cautelar, ¿no? la, 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 eh, la apariencia del buen derecho, como bondis iuris también se dice, ¿no? Un humo del derecho basta para tomar la decisión, no se necesita eh, eh, un elevado grado de certeza para poder resolver, basta que haya una certeza intermedia, que en un cálculo de probabilidades el juez pueda eh, eh, vislumbrar, prognosticar que el demandante va a tener una sentencia favorable. Porque sin ese cálculo de probabilidades el juez dice, no, esta demanda se cae, no va a tener amparo, entonces no cabe pues darle la medida cautelar. Es crearle falsas expectativas. ¿Cuántas veces he visto yo que reponen al trabajador con una medida cautelar y luego la sala revoca y el pobre se queda sin empleo nuevamente, ¿no? Y se les generó una expectativa falsa. Hay que cuidar eso, colegas, porque está de por medio también el prestigio de ustedes, ¿no? Y el peligro en la demora, la adecuación de la medida, eh, 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 todo eso permite, pues, que la medida cautelar tenga victoria, ¿no? Que tenga un resultado favorable para la contracautela. Recordarán ustedes pues que estamos pidiendo solamente la caución juratoria, no se pide más. Bien, en los procesos de ejecución, colegas, es importante conocerlos, porque cuando usted tiene ya una resolución judicial firme o un acta de conciliación judicial firme, ¿no? ¿Cuántas veces usted va al conciliador de la Dirección Regional de Trabajo de su gobierno regional, o al conciliador también el inspector de la SUNAFIL puede también realizar una función conciliadora, y se levanta un acta de conciliación en la que el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo para pagar, por ejemplo, unos beneficios sociales con determinados plazos, sin perjuicio de los intereses legales. Pero incumple el empleador, ¿no? Pese a que hay un acta con toda la formalidad de ley, entonces usted puede ejecutar esa acta mediante este proceso de ejecución. Entonces son ejecutadas resoluciones judiciales firmas y actas de conciliación judicial. No presuponen el inicio de un nuevo proceso. Si la demanda se hubiera iniciado ante la sala laboral, es competente el juez especializado de trabajo de turno. Son ejecutadas exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente, ¿no? Entonces, todo esto es factible en el proceso de ejecución. Y aquí están las etapas del proceso ejecutivo, artículo 688 y siguiente del Código Procesal Civil. Se presenta la demanda a la que debe ejecutarse el título ejecutivo. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuántas veces pues los empleadores emiten títulos ejecutivos para que el trabajador pueda cobrar su crédito laboral. Entonces, el juez verifica que la demanda y el título ejecutivo cumpla con todos los requisitos necesarios, ¿no? El juez admite la demanda y expide el mandato ejecutivo, ¿no? La demanda debe cumplir con los requisitos y anexos señalados en el artículo 16 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Se notifica al ejecutado el mandato ejecutivo, otorgándole un plazo de 5 días desde la notificación para presentar contradicción, adjuntando los medios probatorios correspondientes, proponer excepciones o defensas previas. Entonces aquí se presentan dos
posibilidades, ¿no? La primera de ellas es el ejecutado no formula contradicción, el juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución forzada, si es que no cumple con pago. El ejecutado formula contradicción o presenta excepciones procesales o defensas previas, el proceso continúa y pasa a la... a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El ejecutado presenta contradicción o excepciones procesales o defensas previas. El juez concede el traslado al ejecutante y le otorga un plazo de 3 días desde la notificación para que absuelva proponiendo los medios probatorios pertinentes. El juez señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas en la audiencia única. Solo cuando la actuación de los medios probatorios lo requieran o el juez lo estime necesario también, ¿no? No es algo obligatorio. El juez tiene que ponderar ahí si es que en realidad merece llevar adelante esta audiencia a fin pues de actuar determinadas pruebas que sin las garantías de una audiencia no se podrían valorar y practicar. Y finalmente el juez resolverá mediante un auto, incluso si el ejecutante no absolvió el traslado, observando las reglas para el saneamiento procesal y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. Esta contradicción, colegas, tiene determinados causales, ¿ah? También no se puede contradecir el mandato de ejecución porque, por cualquier argumentación, ¿no? No se puede convertir el proceso ejecutivo en un proceso de conocimiento. Si usted quiere cuestionar diríamos, el contenido material del título ejecutivo, tiene que hacerlo en vía de acción. Pero hay pues las causales que todos conocemos, ¿no? Que cuando hay pues una nulidad manifiesta del título, ¿no? Eso sí, pero si es una nulidad que va a merecer actuación probatoria, discusión, inclusive hasta peritos, etcétera, que lo haga valer en vía de acción, ¿no? Porque estos procesos de ejecutivos son céleres, inmediatos, rápidos, porque se supone pues que hay de por medio un crédito laboral o una obligación de hacer o de dar o de no hacer, que urge su actuación y que se desprende con meridiana claridad del título ejecutivo. O también la falsedad del título también es otro de los argumentos que siempre se utiliza para poder enfrentar, contradecir estos títulos ejecutivos. Bien, acá tenemos los procesos no contenciosos. ¿Cuáles son los procesos no contenciosos que normalmente eh, tramitamos, ¿no? Es la consignación, autorización judicial para ingreso a centro laboral, entrega de documentos. Por ejemplo, la consignación. ¿Cuántas veces usted como abogado y abogada asesora a un empleador que dice, mire, señor, mi trabajador ya renunció del trabajo, le he dicho que vaya a cobrar sus beneficios sociales, pero no viene, se ha desaparecido. Pero yo quiero evitarme problemas futuros, ¿no? Yo no quiero que este dinero esté en la caja de la empresa, prefiero de que esté consignado en el Banco de la Nación, de manera pues que ya me olvide de este caso y consignado a nombre de este trabajador, ya pues el Banco de la Nación le genera intereses. Cuando usted va a cobrar una consignación, por ejemplo, judicial que ha pasado un año, el Banco de la Nación le va a liquidar los intereses que corresponden a ese capital que ha sido depositado en las arcas del Banco de la Nación. Entonces, es posible pues que usted utilice este proceso no contencioso de la consignación. También el caso de la autorización judicial para ingreso a centro laboral. Como ustedes recordarán, eh, todas las personas naturales y jurídicas tenemos la garantía de la inviolabilidad del domicilio. El domicilio no puede ser violentado por el inspector de trabajo, por cualquier otra autoridad administrativa. Solamente, ¿no?, es posible con autorización judicial
ingresar a un centro laboral, ¿no? A un domicilio. Entonces, si se requiere ingresar a un centro de trabajo que no le permite ingresar y que es importante, definitivamente central, de que se ingrese a ese centro de trabajo, entonces tiene pues que la autoridad inspectiva, por ejemplo, pedir una autorización judicial, inclusive hasta con autorización de cerraje para ingresar a ese inmueble. Y la entrega de documentos también, ¿no? ¿Cuántas veces el empleador no expide el certificado de trabajo, ¿no? Entonces, también el trabajador necesita, pues, su certificado de trabajo para poder acreditar su experiencia laboral y poder enfrentar los concursos de personal o acreditar esa experiencia ante nuevos empleos. Entonces, entre otros documentos, ¿sabes? Porque hay otros documentos también que pueden solicitarse. Bien, entonces vamos a estudiar estos tres procesos no contenciosos a continuación. Aquí tenemos el procedimiento de consignación, procedimiento no contencioso en cuanto a la consignación. Es importante que ustedes dominen este procedimiento porque cuántas veces puede presentársele la oportunidad de asesoría o patrocinio judicial a determinada persona que lo solicita. Entonces, aquí el deudor ingresa la solicitud de consignación, ¿no? A mesa de partes, virtual o mesa de partes presencial. El juez admite la solicitud de consignación y notifica al acreedor para su contradicción. O sea, también es posible que el acreedor, o por ejemplo, en este caso el trabajador, pueda contradecir ese pago, ¿no? Sea porque es un pago indebido, prefiere el trabajador no comprometerse con ese pago porque le podría inclusive hasta alcanzar la responsabilidad penal, ¿no? O también es un pago de menos, y entonces el acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación y decir, un momentito, está bien, me está pagando la compensación por tiempo de servicio, pero no tiene efecto cancelatorio, ¿no? Porque ha sido calculado de menos. El juez notifica al deudor la contradicción, le otorga el derecho de defensa, porque el acreedor se está oponiendo, está contradiciendo el efecto cancelatorio de la consignación. Entonces el juez notifica al deudor esa argumentación a fin que ejerza su derecho de defensa. El deudor absuelve el traslado en un plazo de 5 días hábiles de notificado y finalmente el juez resuelve. Hay tres posibilidades, tres sentidos de resolución que puede emitir el juez. En primer lugar, le asigna efecto cancelatorio. En efecto, señor acreedor trabajador, usted está, su argumentación no es conforme a derecho. Esta cancelación de la compensación por tiempo de servicio tiene efecto cancelatorio, por tanto, usted ya no puede pedir ningún tipo de reintegro, ni cuestionamiento, ya con eso ha pagado, ha cumplido con el pago. Y como ustedes recordarán, el Código Civil en materia de pago señala, pues, ¿no? El pago, ¿cuál es el efecto del pago? Extingue la obligación. El deudor se libera de la obligación de entregar suma de dinero al acreedor por el efecto cancelatorio, por el pago, mediante el pago que un juez está así decidiendo. La otra opción es que el juez declare que no tiene efecto cancelatorio, es un pago a cuenta, ¿no? Entonces, y con la argumentación jurídica, la motivación correspondiente, ¿no? Podrá indicar que la compensación por tiempo de servicios que está depositando el empleador no tiene carácter cancelatorio en razón a que ha sido calculada indebidamente sin aplicar las reglas del decreto legislativo 650, ley de la compensación por tiempo de servicio, y esto causa pues que no tenga efecto cancelatorio. Y la otra opción es que se abstiene de emitir pronunciamiento alguno para que el proceso en que corresponda se resuelva su efecto cancelatorio, ¿no? Puede ser que el juez diga,
Miren, señores, este caso tiene tal complejidad, requiere de actuación probatoria, ¿no? Que prefiero ¿no? Dejar a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en un proceso ordinario laboral o en un proceso abreviado laboral. No, se merece que se analice esta contradicción en un proceso de conocimiento, en la que las partes puedan ejercer con mayor arsenal probatorio sus alegaciones, ¿no? Esto no puede resolverse porque este es un proceso no contencioso, ¿no? Entonces no puede contenderse pretensiones, inclusive hasta actuarse medios probatorios, porque estaríamos denaturalizando el proceso no contencioso. Entonces suspende el proceso y deja salvo el derecho de la parte para que lo hagan valer en el día de hoy. Ahora tenemos aquí la autorización judicial para ingresar al centro laboral. Entonces, si el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley General de Inspecciones Laborales, ¿no? Entonces, el inspector va a tener que recurrir a la autorización judicial. Igualmente también, ¿no? ¿Cuántas veces, colegas, tenemos como demandado a una empresa individual de responsabilidad limitada? Y esta empresa, como todos sabemos, es de un solo propietario, ¿no? Y que normalmente esta empresa tiene como domicilio también el domicilio natural de este único propietario. Entonces, en esos casos se estaría ingresando al domicilio de la persona natural y por ello que se requiere pues la autorización de ingreso a centro laboral. Luego tenemos cuando las circunstancias o conducta del empleador o sus representantes así lo justifiquen. Artículo 4 del reglamento de la Ley General de Inspecciones Laborales. ¿Cuántas veces pues al inspector le cierran la puerta o le sueltan los perros, ¿no? Le impiden que ingrese y que cumpla con su función? Claro, eso es evidentemente una falta grave del empleador, inclusive le van a significar multa, pero no cuántas veces en este país en la cual la informalidad de las empresas asciende al 80% en materia laboral, colegas, cuántas veces pues los empleadores le cierran la puerta a los inspectores. Entonces, ahí, y que es urgente y necesario que se ingrese para poder constatar determinadas faltas laborales, ¿no? Entonces, ahí también se justifica que el inspector pida esta autorización para ingreso al centro laboral. ¿Cuáles son los presupuestos? Las normas de inspección del trabajo exigen autorización judicial previa para ingresar al centro de trabajo en determinado supuesto. Esto está arreglado, colegas, habría que revisar pues la ley de inspección de trabajo. Facultado, ¿quién está facultado para pedirlo? El inspector de trabajo o funcionarios que haga sus veces. Recuerden que también tenemos pues eh, eh, inspectores de trabajo en las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo en los gobiernos regionales, no solamente en la SUNAFIT. Competencia, juzgados de paz letrado laboral del ámbito territorial de actuación del inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Entonces, por ejemplo, la empresa se encuentra ubicada eh, en, en el centro, ¿no? de la ciudad de Pucallpa, entonces el juez de paz letrado laboral de Pucallpa, centro, será el que competente para conocer esta solicitud de autorización judicial para ingreso a centro laboral. Plazo para resolver, 24 horas bajo responsabilidad sin correr traslado. Evidentemente no se corre traslado porque estamos frente a un empleador que está pues en falta, ¿no? No se necesita, basta que el juez analice, estudie la solicitud que le presenta el inspector de trabajo, inclusive hasta el inspector de trabajo puede agregar algún tipo de documentación
o acreditar su dicho con algún otro documento, entonces el juez va a tener más luces para poder resolver inmediatamente, en 24 horas debe emitir la decisión por la urgencia, ¿no? Porque el inspector de trabajo está recurriendo al juez para que lo autorice por algo grave, ¿no? No es común esto, ¿no? Normalmente, pues los empleadores abren las puertas, atienden al inspector, pero cuando no, y hay de por medio un grave peligro que puede suceder en ese centro de trabajo, poniendo inclusive en riesgo la vida y la salud de los trabajadores, entonces evidentemente merece pues una atención inmediata y rápida. Bien, entonces, este es el procedimiento de autorización judicial para ingreso al centro laboral. Ahora vamos a estudiar rápidamente la entrega de documentos. Si se tramita como única pretensión o si se tramita con otras pretensiones, ¿no? Acá tenemos dos posibilidades. Y si se tramita como única pretensión, entonces se tramita como proceso no contencioso. Si se tramita con otras pretensiones, se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones, ¿no? Por ejemplo, se tramita como proceso no contencioso, la única pretensión es que me entreguen mi certificado de trabajo. Punto. Pero si la entrega de certificado de trabajo es una pretensión accesoria a la demanda de pago de beneficios sociales y la otra pretensión, inclusive hasta puede ser de desnaturalización del contrato de trabajo o de tercerización, evidentemente, colegas, que ya esta pretensión de entrega de documentos tiene que seguir la suerte del principal, ¿no? La pretensión principal se tramite en el proceso ordinario laboral o en el proceso abreviado, entonces por ese canal procesal se estará ventilando esta pretensión, este pedido de entrega de documentos. Pero si se presenta como pretensión única, ahí sí calza para ser considerado como un proceso no contencioso. Inclusive, colegas, este pedido de entrega de documentos puede ser muy bien un proceso previo, un procedimiento no contencioso previo al proceso ordinario laboral o al proceso abreviado, porque usted necesita pruebas y este trámite le ayuda a obtener las pruebas que usted necesita para poder ya exhibirlos con la demanda, ¿no? Porque necesita tener las pruebas de antemano para poder perfilar correctamente la pretensión, y todo ya eso depende, colegas, de su estrategia de defensa, ¿no? Ya eso valorará usted, tomará la decisión como abogado o abogada, si merece hacer este procedimiento no contencioso para reunir las pruebas que le falta, o también pedirlos conjuntamente con la demanda, dentro de la demanda, ¿no? Pero ya ahí sí continúa un proceso contencioso. Entonces, fíjense ustedes esta diferencia que deben tener en consideración. Y luego tenemos acá el 9º Pleno Supremo Laboral, que es importante considerarlo. Este es el último Pleno Supremo Laboral que ha sido emitido hace poco, ¿no? Inclusive hay un artículo muy interesante, muy importante, en la revista Laborum, que ha emitido la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, ¿no? Si no lo he enviado al WhatsApp de nuestro buen amigo Henry, de todas maneras lo envío en estos momentos, si me he olvidado, no recuerdo, pero sería interesante que lean cuando algún momento tengan ustedes que resolver o recurrir a un juzgado de paz letrado en materia laboral para presentar alguna reclamación que contiene este 9º Pleno Supremo Laboral que le otorga
que le amplía las competencias por un lado y precisa las competencias por otro lado, ¿no? Entonces aquí tenemos la revista Laborum, ¿no?, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que aparece, hay un artículo muy interesante sobre el particular que merece pues que ustedes también lo conozcan, ¿no? Aquí les voy a estar enviando a Henry para que comparta con ustedes, ¿no? Y también he dicho sea de paso, ahí aparece un artículo mío que lo pueden también considerar en su lectura, ¿no? Bien, entonces ya está compartido y ya les estará haciendo llegar Henry a este documento. Bien, ¿qué dice el acuerdo 1.1 del noveno Pleno Supremo Laboral? Miren lo que señala. Competencia de los juzgados de paz letrado en materia laboral. El Pleno acordó por unanimidad, acuerdo 1.1, se deja sin efecto los acuerdos 5.1 y 5.2 del tema número 5, competencia de los juzgados de paz letrado especializados en tribunal unipersonal, tomados en el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. Los juzgados de paz letrado laborales son competentes para conocer pretensiones cuantificables hasta 50 unidades de referencia procesal, pretensiones no cuantificables relativas a la protección de derechos individuales, con excepción de las pretensiones vinculadas a la libertad sindical y siempre que éstas no sean de competencia de los juzgados especializados de trabajo, conforme a las materias señaladas en el artículo 2 de la Ley 2949-7. Entonces, colegas, tenemos esta nueva precisión de competencias y finalmente el acuerdo o el numeral 3 del acuerdo 1.1, pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificable hasta 50 URP vinculadas entre sí. Entonces, estas son pues las nuevas precisiones de la competencia de los juzgados de paz letrado. El presente acuerdo entrará en vigencia a los 30 días hábiles de efectuada la publicación del noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral en el Diario Oficial y Peruano. Ya está vigente estos acuerdos porque ya han transcurrido este plazo de la vacatio legis, ¿no? La vacatio legis es aquella figura de aplicación de la norma en la que el legislador, en este caso el Pleno Supremo Laboral, otorga un tiempo para que en ese tiempo los abogados, abogadas se enteren, se haga la publicidad respectiva, de manera pues que no caiga de sorpresa, ¿no? Entonces, estas son las previsiones, colegas, que deben ustedes considerar al momento de tocarle la puerta al juez de paz letrado laboral para alguna pretensión que ustedes patrocinen. Ampliación de competencias. Acuerdo 1.2. Los juzgados de paz letrados laborales son competentes para conocer en la vía del proceso abreviado laboral las pretensiones de impugnación de sanciones disciplinarias distintas al despido dentro de una relación laboral en el régimen laboral de la actividad privada, con excepción de los derechos vinculados a la protección de la libertad sindical, ¿no? Igualmente también se repite, el presente acuerdo entrará en vigencia a los 30 días hábiles de efectuar la publicación del noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral en el Diario Oficial del Perú. Cuando estudiamos, colegas, las sanciones que puede aplicar el empleador en ejercicio de su facultad disciplinaria, ¿no? Porque recordemos, de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no?, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, el tubo del Decreto Legislativo 728, el empleador tiene dos facultades, la facultad de dirección y la facultad disciplinaria. La facultad de dirección comprende también la de supervisión, la de dirigir el proceso productivo, de organizar el trabajo, de reglamentar el trabajo, el reglamento interno de trabajo, entre otras directivas que está facultado de realizar gracias a la relación de subordinación que existe entre el empleador y el trabajador, ¿no? Y ese principio de ajenidad que le autoriza al empleador dirigir el proceso productivo,
la actividad de producción de bienes o servicios que va a poner el empleador, va a comercializar en el mercado. Y también tiene el principio, el poder disciplinario. El poder disciplinario, como hemos mencionado, se expresa en la facultad del empleador en procesar al trabajador cuando éste comete faltas, o sea, faltas leves, faltas intermedias y faltas graves o muy graves. Y puede aplicar las sanciones que están previstas tanto en el reglamento interno de trabajo como en la ley. Ya hemos estudiado todas las causales de despido, ¿no? Que son las sanciones últimas, de última ratio, que aplica el empleador al momento de desprenderse del trabajador por haber cometido una falta grave. Pero también puede cometer el trabajador faltas leves o intermedias que no necesariamente tengan que sancionarse con el despido, sino que de acuerdo a estos principios que hemos estudiado también de proporcionalidad y razonabilidad, o sea, lo más cercano a la justicia y lo más alejado de la arbitrariedad, entonces se busca pues que la sanción tenga correspondencia, tenga relación, perdón, sí, la sanción tenga relación con la falta que se comete, ¿no? Entonces, si es una falta leve, entonces usted va a aplicar proporcionalmente una sanción leve. Porque si usted aplica una sanción grave a una sanción leve, entonces usted está afectando el debido proceso en su manifestación del debido proceso material. El debido proceso tiene dos vertientes, la vertiente formal y la vertiente material o sustantiva, ¿no? La vertiente formal es aquella que está referida al cumplimiento de los plazos, de las formalidades legales para sancionar al trabajador. En cambio, el debido proceso sustantivo está referido pues a la aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad, el principio de motivación, el principio de tipicidad, ¿no? Entre otros elementos que configuran el proceso, el debido proceso sustancial. Entonces, esta facultad disciplinaria del empleador puede significar la aplicación de sanciones menos gravosas que el despido. Y estos se configuran con las sanciones de amonestación, sea escrita o verbal, en público o en privado, o la suspensión en la asistencia al centro de trabajo sin remuneración. Esta suspensión que puede ir de 1 a 5 días, dependiendo de la gravedad de la falta. Entonces, anteriormente, antes de este noveno Pleno Supremo Laboral, colegas, cuando el trabajador era sancionado con una suspensión, por ejemplo, de 3 días, impugnaba esa sanción ante el juez de trabajo. Y significaba, colegas, todo un procedimiento que podría llegar hasta la Corte Suprema, ¿no? Por una sanción leve, por una amonestación escrita o por una suspensión, ventilarse hasta la Corte Suprema, pues un escándalo, ¿no? O sea, no podemos estar pues elevando a la Corte Suprema casos tan simples, no tan sencillos, que no merecen pues tanta actividad procesal que ya pierde sentido este tipo de procesos. Entonces, mediante esta ampliación de competencias, el noveno Pleno Supremo Laboral estableció que en el acuerdo 1.2 los juzgados de paz letrados laborales son competentes para conocer en la vía del proceso abreviado laboral las pretensiones de impugnación de sanciones disciplinarias distintas al despido dentro de una relación laboral en el régimen laboral de la actividad privada, con excepción de los derechos vinculados a la protección de la libertad sindical. Entonces, ya no va a tener usted que recurrir a los juzgados de trabajo, sino a los juzgados de paz, letrado laboral, para que pueda usted ejercer ese derecho que tiene el trabajador de impugnar las sanciones de amonestación y de suspensión de la relación laboral sin pago de remuneración. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, colegas, para que puedan
asesorar correctamente a sus patrocinados, a sus clientes. Muy bien, colegas, muchas gracias por la atención. Guardamos 5 minutos para las preguntas, las interrogantes que ustedes pudieran tener. Estoy a su disposición para absorberlas. Buenas noches, doctores. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, quisiera yo aprovechar para estos minutos que me quedan, quisiera aprovechar para indicarles que la clase del día lunes va a ser muy importante. Ustedes recuerdan que el proceso laboral tiene, y todo tipo de procesos tiene etapas. La etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa impugnatoria y la etapa resolutiva o resolutoria y la etapa de ejecución del sistema. Entonces, hemos dividido, las próximas clases van a ser la etapa de postulación del proceso y la etapa de juicio probatorio. En cuanto a la etapa de postulación del proceso, colegas, es muy importante esta clase porque cuando usted atiende a un patrocinado, ¿no? y usted le aconseja que tiene que presentar una demanda, entonces va usted que uno de los actos más importantes que realiza el abogado o la abogada es elaborar la demanda y que esa demanda sea pase el filtro de procedencia, que no sea declarado improcedente o que tengas que pasar la vergüenza de la subsanación, porque yo cuando ejercía la labor de abogado independiente, defensor, ya hace muchos años atrás, pues, se me caía la cara de vergüenza, me olvidé esto, el juez me ha dado un plazo de 3 días para subsanar la demanda, ahora ¿qué le digo al patrocinado? Tengo que ir a pedirle la firma para que subsane la demanda, ¿no? Entonces, esa clase es importante, colegas, para no pasar por esos trances, ¿no? Y que su demanda pues pase como un misil directamente a la audiencia a la audiencia de conciliación o a la audiencia única, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Entonces quedan pues gratamente invitados, colegas, para el día lunes que vamos a tratar la etapa postulatoria en los procesos laborales en la nueva ley procesal de trabajo, la ley 2949/7. Muchas gracias y buenas noches con todas y con todos. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes nuevamente a las 8 de la noche como siempre. Igualmente, doctor Ricardo. Buenas noches con todos, doctores, y buen fin de semana.